queridos amigos, y sean bienvenidos a nuestro canal Pediatría Integrativa, la mejor opción. Y hoy queremos hablarte de un tema súper importante, que son los antibióticos, su uso y sobre todo su abuso. Los antibióticos son el arma más importante que tenemos nosotros los médicos para combatir las infecciones bacterianas. Pero los antibióticos, que tienen una selectividad de su acción y su acción va directamente a ser tóxicos para la bacteria, también pueden tener reacciones adversas y pueden tener resistencia. Esas bacterias pueden tener resistencia a los antibióticos. Dentro de las reacciones adversas, una de las que más nos preocupa precisamente es la resistencia bacteriana. ¿Y qué es la resistencia bacteriana? Pues es simplemente que el organismo, el microorganismo, la bacteria, se hace resistente, crea mecanismos de defensa. Hay ciertas bacterias que tienen beta-lactamasas que son muy importantes para que los antibióticos no lleguen a ellas y no puedan destruirlas. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues simplemente sucede que cuando le damos el antibiótico, esta bacteria se va a reír del antibiótico. Y así ya a través de la historia nos ha sucedido. Y hay antibióticos que desgraciadamente no podemos utilizar y han salido del mercado no por sus reacciones adversas, sino por la resistencia que han hecho las bacterias a los antibióticos. Otra de las situaciones que también conlleva el mal uso de antibióticos es precisamente que atacan y dañan la flora normal de nuestro organismo. Tenemos flora normal en todos los orificios naturales y también en la piel. Y cuando se mal usan los antibióticos, se hacen en exceso, pues estas bacterias, estos microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo y que viven de una manera saprofita y nos dan a nosotros muchísima protección, como por ejemplo las bacterias intestinales, pues van a morir. Los antibióticos también pueden dañarlas y entonces nos ponen a expensas de la infección sobreañadida y de infecciones oportunistas, sobre todo por el hongo cándida. Entonces nosotros pues tenemos que regular el uso de antibióticos. Otra de las situaciones es la diarrea posantibiótica, precisamente por esto, porque el equilibrio intestinal se nos ha dañado y cuando damos antibióticos que no debemos darlo o cuando lo damos por tiempo prolongado y aún estando bien indicado, puede dañarse estos ecosistemas y producir una diarrea posterior al antibiótico. También en la boca a veces aparecen signos de infección por cándida, por hongos, el llamado muguet en los bebés o las infecciones por cándidas en los niños ya mayorcitos. Pues estas situaciones nos condicionan y nos hacen pensar que tenemos que ser nosotros, los médicos, muy responsables a la hora de indicar antibióticos o sobre todo a los niños. Además que pueden producir en muchos casos reacciones de alergia y reacciones anafilácticas que pongan en peligro la vida, la propia vida del niño. O sea que ya tenemos varias cosas: diarrea posantibiótica, pérdida del equilibrio intestinal, resistencia bacteriana y reacciones alérgicas. Entonces los antibióticos hay que darlos con muchísima precaución y solamente cuando estén indicados. Porque muchas veces tenemos en la consulta, sobre todo en la consulta de urgencia y en los tiempos de invierno, que los padres vienen preocupadísimos y quieren que siempre le mandemos antibióticos. Y repiten esta frase: doctora, si no le da antibiótico, el niño no va a mejorar. Fíjense, muchas veces decimos esto: los antibióticos tienen un periodo de acción, los bactericidas y los bacteriostáticos, entre 48 y 72 horas para comenzar a actuar. A veces sucede que le damos un antibiótico al niño y realmente no lo requería y se le quitan todos los síntomas a los 2 días. ¿Y qué es lo que hace el médico? O sea, ¿qué es lo que hace el paciente? Piensa de que, que al dar el antibiótico ya el niño estaba completamente bien porque se le dio el antibiótico, y no era así, sino porque el proceso vírico tiene 3-4 días en que la fiebre sube, que es lo que le llaman de subida y luego de bajada, en que el proceso sube y los mecanismos de defensa propios del organismo se ponen en función y ese proceso se va a menos, se elimina. Entonces no fue el antibiótico. Realmente, si razonamos con lógica,
pues nos damos cuenta que no fue el antibiótico, sino que simplemente este proceso era autolimitado y se iba a quitar. Y entonces mantenemos un antibiótico innecesariamente durante 7, durante 10 días. Y esto empieza a dañar la flora intestinal normal. O sea que el uso excesivo y no indicado de los antibióticos es una mala práctica médica. Y nosotros tenemos que racionalizarlo. Desde la medicina integrativa siempre estamos preocupados con esto. Por eso indicamos siempre que usamos antibiótico un probiótico y que las indicaciones del antibiótico sean precisas. Las enfermedades víricas, que son más del 85% de las enfermedades de la infancia, estas infecciones víricas no se tratan con antibióticos, se tratan con medidas generales que sean medidas sintomáticas. Otro de los aspectos que quería señalar en este vídeo, que lo considero muy importante, así que ya quédate hasta el final y si puedes compártelo, y si no te has suscrito, suscríbete al canal, es hablarle sobre el tiempo en que se debe usar el antibiótico. Si ya un médico ha indicado, su pediatra ha indicado con conocimiento que necesita un antibiótico porque tiene una otitis, porque tiene una amigdalitis de tipo Poultasia, porque tiene una escarlatina, pues hay que dárselo por el tiempo indicado, porque a veces decimos 10 días y como el niño se ha puesto bien a los 5 o 6 días, pues se suspenden los antibióticos. Error. Si es 10 días, es 10 días. A veces en las amigdalitis, por ponerle algún ejemplo, damos el antibiótico, está indicado que se da 10 días. De lo contrario, esas bacterias que están allí, en superproducción, hay colonias de bacterias que se van a seguir reproduciendo y además con resistencia al antibiótico. Entonces, si es 10 días, la indicación 10 días. Otro error con el uso de antibiótico es las dosis. Indicamos las dosis que son necesarias. La dosis la da el pediatra. Existe un rango de dosis en que nosotros nos movemos de acuerdo al tipo de infección y la gravedad de la infección. O sea, hay infecciones que requieren una dosis mayor, como son, por ejemplo, las infecciones del oído medio, las neumonías, y nosotros cuando vamos a mandar un antibiótico tenemos que calcular la dosis por encima del rango que está en el prospecto. ¿Qué sucede? Que a veces o se llega a la farmacia o se lee el prospecto y se piensa de que estamos por encima de la dosis que realmente está indicada para tal infección. Pues no es así. Tenemos que ser conscientes de que si el médico prescribe una dosis es porque es la dosis que necesita y no la dosis que viene en el prospecto, que es más bien tentativa, es informativa, pero puede utilizarse en un rango de dosis para que mate la bacteria que está en un sitio, como por ejemplo el oído, donde para que llegue allí un nivel de antibiótico inhibitorio mínimo, la dosis tiene que ser un poco más elevada. O sea, los antibióticos hay que darlo a la dosis que se prescribe, el tiempo que se prescribe y solamente cuando son indispensables o son sumamente necesarios. Entonces, por favor, te insto a que no pidas antibióticos, no lo pidas. Cuando vayas a la consulta médica, simplemente escucha, mamá, papá, al médico. Si tienes alguna duda, pide explicación. ¿Por qué no le mandas antibióticos? Y ser receptivo a estas explicaciones. Porque también sucede de que los padres llevan al bebé al médico, el médico le da todas las explicaciones, el pediatra le dice que no necesita antibióticos y se van a otro médico en busca del antibiótico. Y la medicina de complacencia es una medicina iatrogénica, es una medicina perjudicial para la salud de tu bebé, para la salud de tu hijo. Entonces, intenta que no se abuse de los antibióticos. Los antibióticos, como todos los medicamentos, tienen sus indicaciones precisas. No instes al médico a que te mande antibióticos cuando tu hijo no lo necesita. Si tienes duda, consúltalo, pide una segunda opinión, pero no inste a que se le prescriba antibióticos a tu hijo si no lo necesita. Este es un consejo que te va a ser muy útil para evitar males mayores. Y hasta aquí el uso de antibióticos y sus consecuencias para la salud.
Muchas gracias y te espero en el próximo vídeo para más contenido. ¡Hasta pronto!